El gobierno de México acaba de poner sobre la mesa un ultimátum sin rodeos, directo y con un mensaje imposible de ignorar. Quedan atrás las conversaciones discretas, las fotografías diplomáticas, las sonrisas tensas y los apretones de manos pensados para calmar a la opinión pública. Hoy México decidió hablar de frente y dejó en claro una postura que no admite interpretaciones. El juego terminó. La condición es firme y no se mueve. O Estados Unidos retira por completo los aranceles impuestos al acero y al aluminio mexicano, o México no participará en la revisión del TEMEC en 2026. No hay margen para regateos, no hay una salida intermedia, no hay una negociación a medias. Lo que hay es una línea roja, una frontera política y económica marcada desde la dignidad nacional, una barrera que México ha decidido no volver a cruzar bajo presión. Esto no se trata solamente de un choque comercial más entre dos socios. Lo que estamos viendo es el punto más alto de una estrategia que se ha venido construyendo con cálculo, paciencia y precisión, una respuesta directa a años de presiones, advertencias, amenazas y decisiones que han intentado colocar a México en una posición de desventaja permanente. Y frente a esta defensa de la soberanía nacional, de la industria mexicana y de los trabajadores que sostienen una parte clave de nuestra economía, solo hay una frase que resume el ánimo de millones: ¡Viva México! Para dimensionar lo que acaba de suceder, hay que ir al momento exacto en que todo comenzó. Eran las 10 de la mañana de este lunes, 20 de abril. Mientras la Ciudad de México iniciaba su ritmo habitual, dentro del Salón de Acuerdos de Palacio Nacional el ambiente era completamente distinto. Ahí, la tensión no solo se sentía, se podía cortar con cuchillo. De un lado de la mesa estaba el equipo negociador mexicano, encabezado por la Secretaría de Economía, pero esta vez acompañado por un bloque reforzado que llamó poderosamente la atención. Y esto es clave. No se trataba únicamente de funcionarios o economistas revisando documentos. En esa mesa también estaban algunos de los juristas más sólidos del país en materia de derecho internacional, especialistas capaces de desmontar cualquier argumento legal presentado por Washington, geopolíticos acostumbrados a leer el tablero global con la precisión de quien conoce cada movimiento antes de que ocurra, y estrategas comerciales que durante años han estudiado los patrones, las presiones y las tácticas de Estados Unidos como un ajedrecista que analiza a su rival antes de una final decisiva. Del otro lado se encontraba el enviado especial de Donald Trump, un personaje cuyo nombre ya pesa en los pasillos de poder por una razón muy concreta: su dureza. Jameson Greer, conocido como el Halcón del Comercio, uno de los arquitectos de varias políticas proteccionistas que hoy mantienen a buena parte del mundo caminando sobre vidrio roto. Su encomienda, dictada directamente por Trump, era tan clara como agresiva: llegar a México, presionar, exigir condiciones y forzar una revisión del TEMEC diseñada para favorecer al máximo los intereses de Washington. Venía con una misión política: doblarle el brazo a México. Pero al llegar a la mesa se encontró con algo que no estaba en su cálculo: un muro mexicano, frío, preparado y decidido. Lo que Gray y la administración Trump no tenían previsto era el nivel de preparación, la serenidad y la audacia con la que México iba a responder. De acuerdo con fuentes internas que filtraron la información más reciente, la reunión fue breve, seca y sin espacio para adornos diplomáticos. El mensaje mexicano fue entregado con una claridad helada, de esas que no dejan margen para dobles lecturas. México valora la alianza comercial con Estados Unidos, una relación que representa 28 billones de €, la más grande del planeta. Pero esa alianza, dejó claro el equipo mexicano, tiene una condición mínima que no puede ser negociada: respeto. Los aranceles al acero y al aluminio, impuestos bajo el argumento absurdo y ofensivo de la seguridad nacional estadounidense, no son tratados por México como una medida técnica ni como una diferencia administrativa. Son considerados un acto de agresión económica contra un socio comercial. En consecuencia, el ultimátum quedó planteado de forma simple y contundente: esos aranceles deben desaparecer antes de que México siquiera considere sentarse formalmente a la mesa para la revisión del TEMEC programada para julio de 2026. Si para esa fecha una sola tonelada de acero o de aluminio mexicano continúa pagando ese impuesto injusto para cruzar la frontera, la silla de México en esa mesa seguirá vacía. Así quedó la situación. No es una amenaza lanzada al aire, no es una frase para quedar bien ante las cámaras. Es una apuesta de calibre histórico, una decisión que puede cambiar por completo el equilibrio de poder dentro de la relación comercial más importante del continente. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta historia puede cambiarlo todo. Pero la pregunta central es inevitable: ¿por qué ahora? ¿Por qué el gobierno federal decidió elevar el tono y llevar esta confrontación directa justo en este momento? Ahí es donde la estrategia mexicana muestra su verdadero filo.
Esto no nace de un impulso, ni de una reacción emocional, ni de un golpe de orgullo lastimado. Lo que estamos viendo es el resultado de meses de análisis fino, de una observación casi quirúrgica y de una lectura precisa, sobre dónde le duele más a Washington y en qué momento exacto había que presionar. El gobierno mexicano sabe perfectamente cuál es, en este momento, la preocupación más grande de la administración Trump: China. La Casa Blanca está profundamente inquieta por lo que denomina triangulación comercial, es decir, el mecanismo mediante el cual productos chinos, sobre todo en áreas estratégicas como el acero, logran entrar a Estados Unidos utilizando México como punto de paso para esquivar los aranceles estadounidenses. Ese tema se convirtió en una obsesión para Washington, en su punto más vulnerable, en su talón de Aquiles. Y México lo tiene perfectamente identificado. Y aquí aparece la jugada que prácticamente nadie vio venir. Hace apenas unas semanas, en una decisión que tomó por sorpresa a buena parte de los analistas internacionales, México actuó por cuenta propia, sin esperar una orden, sin pedir permiso y sin convertirlo en un espectáculo diplomático. El gobierno mexicano anunció un aumento masivo de aranceles a más de 500 productos provenientes de países que no tienen acuerdos comerciales con México. El blanco principal de esa medida, aunque no fue mencionado de manera directa, era evidente para cualquiera que supiera leer el mensaje político detrás de la decisión: China. Con ese movimiento, México le mandó a Washington una señal mucho más fuerte que 1000 comunicados oficiales. El mensaje de fondo fue claro: entendemos su preocupación frente a la competencia desleal proveniente de Asia. Estamos dispuestos a funcionar como el socio estratégico que fortalece la cadena de suministro de Norteamérica. Estamos cerrando, de manera proactiva, contundente y sin que nadie nos obligue, la puerta trasera por donde pueden entrar productos chinos. Pero esa colaboración tiene un costo mínimo: respeto. Porque México no puede ser tratado de dos formas opuestas al mismo tiempo. No pueden pedirle al gobierno mexicano que sea un aliado estratégico para contener a China por la mañana, por la tarde, tratarlo como si fuera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa contradicción ya no puede sostenerse. No es simplemente un error de política exterior, no es una confusión técnica ni un malentendido diplomático. Es una trampa política y comercial, y México acaba de cerrarla frente a todos. La pregunta ahora es inevitable: ¿cómo responde Trump cuando el argumento que él mismo construyó termina convertido en un arma en su contra? Lo que ocurrió después dejó a Washington sin una respuesta clara. Esta maniobra colocó a Jameson Greer y a Donald Trump en una posición extremadamente difícil de defender. Piénsalo así. Trump construyó toda su justificación arancelaria como si fuera una fortaleza, pero esa fortaleza descansaba sobre un solo argumento central: que el acero mexicano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo, eso fue lo que firmó y eso fue lo que intentó venderle al mundo. Pero México acaba de volar ese fundamento desde la raíz. ¿Cómo puede Trump seguir sosteniendo que el acero mexicano amenaza la seguridad nacional estadounidense cuando México está imponiendo sus propios aranceles para frenar el acero chino? Ese sí es presentado como una amenaza real y documentada. La contradicción no solo queda expuesta, queda prácticamente imposible de defender. Es el tipo de inconsistencia que no aguanta ni 5 minutos bajo el escrutinio público, político y comercial. Y hay que decirlo claro, esta no es únicamente una interpretación mexicana del conflicto. La condena contra las tácticas de Trump lleva años creciendo en distintos frentes y ahora encuentra en México un nuevo punto de apoyo, un nuevo estandarte. Recordemos que estos aranceles, impuestos bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, fueron cuestionados desde el primer momento por algunos de los aliados más cercanos de Washington. Canadá, socio de México dentro del TEMEC, fue uno de los primeros países en levantar la voz. Su primer ministro los calificó como inaceptables e ilegales bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio. Tanto Canadá como la Unión Europea llevaron a Estados Unidos ante la OMC, y los paneles de la organización terminaron dándoles la razón. Los aranceles impulsados por Trump violan las reglas del comercio global. Bruselas tampoco se quedó de brazos cruzados. La Unión Europea respondió con represalias arancelarias contra productos emblemáticos de Estados Unidos, desde motocicletas Harley-Davidson hasta whisky de Kentucky. Lo que Trump presentó como una medida de protección para Estados Unidos terminó convertido en una guerra comercial abierta contra sus propios aliados. Una guerra que no solo golpeó a gobiernos, sino también a consumidores, empresas, cadenas de suministro y sectores productivos completos en ambos lados del Atlántico.
Líderes de distintas partes del mundo señalaron esas medidas como proteccionismo ilegal y como una amenaza directa al sistema multilateral de comercio. Incluso dentro de Estados Unidos, la Cámara de Comercio, que representa a millones de empresas, advirtió que esos aranceles terminarían elevando precios, dañando la economía y provocando represalias. Y eso fue exactamente lo que terminó ocurriendo. Expertos economistas, incluyendo premios Nobel, han advertido una y otra vez que utilizar el argumento de la seguridad nacional para justificar aranceles contra México y Canadá es una farsa peligrosa. Una farsa que no solo golpea la relación comercial entre socios estratégicos, sino que también erosiona la confianza, debilita las reglas internacionales y pone en riesgo el sistema que ha ordenado el comercio mundial durante décadas. Por eso, la jugada de México no es menor. México no solo está respondiendo a un arancel. Está poniendo contra la pared toda la narrativa con la que Trump intentó justificar su ofensiva comercial. Ahora México no solamente está defendiendo sus propios intereses económicos. México se está colocando en el centro de una resistencia que muchos países llevaban años esperando ver surgir. La información más reciente apunta a que las primeras señales de respaldo ya comenzaron a llegar, y no se trata de señales pequeñas ni de gestos simbólicos. Fuentes diplomáticas en Sudamérica confirman que varios gobiernos de la región están observando la postura mexicana como un acto de valentía necesario, como una muestra de que sí es posible plantarse frente a las grandes potencias económicas sin aceptar reglas impuestas desde afuera. Para muchas naciones que durante años se han sentido presionadas, arrinconadas o aplastadas por el peso de los países más poderosos, la posición de México representa algo más que una maniobra comercial. Representa un ejemplo. Durante demasiado tiempo, muchos gobiernos tuvieron que sonreír frente a las cámaras mientras aceptaban condiciones que no siempre defendían sus intereses. Pero ahora México está enviando otro mensaje. Las relaciones comerciales no pueden depender del humor político de una potencia ni de amenazas lanzadas desde Washington. Un importante funcionario del gobierno de Brasil, hablando de manera extraoficial, lo dijo sin darle tantas vueltas. México está haciendo lo que todos deberíamos hacer, exigir relaciones comerciales basadas en reglas y no en caprichos. Desde Canadá, la respuesta ha sido más cuidadosa en el terreno oficial, pero el respaldo de fondo es evidente. El gobierno canadiense comparte exactamente la misma queja que México. Y por eso, dentro de Ottawa, la jugada mexicana se está leyendo como una oportunidad que llevaba años esperando. Formar un frente común, cerrar filas y terminar de una vez con una disputa que ha envenenado las relaciones norteamericanas como ácido, filtrándose poco a poco por las tuberías de una alianza que durante años se presentó como sólida, pero que ha sido golpeada una y otra vez por decisiones unilaterales. Dentro de México, la reacción no tardó en aparecer y fue inmediata, firme y contundente. Los líderes de los sindicatos de la industria siderúrgica y del aluminio salieron a respaldar al gobierno federal sin titubeos. Para ellos, este no es un día cualquiera. Lo describen como un momento histórico para la dignidad de los trabajadores mexicanos. Su argumento es claro. Durante años vieron sus empleos pender de un hilo, no por falta de capacidad, no por falta de competitividad y no por ausencia de esfuerzo, sino por decisiones políticas arbitrarias tomadas a miles de kilómetros de distancia, en oficinas donde nadie conoce sus nombres, sus historias ni las familias que dependen de cada planta, cada turno y cada salario. Para esos trabajadores, este ultimátum no se siente como una simple negociación comercial. Se siente como la defensa directa de sus comunidades. El sector automotriz, uno de los tres pilares que esta estrategia busca proteger junto con el acero y el aluminio, reaccionó con una mezcla de preocupación, cautela y optimismo calculado. Saben perfectamente que una guerra comercial total con Estados Unidos podría ser devastadora para una industria profundamente integrada a ambos lados de la frontera. Cada pieza, cada contrato, cada inversión y cada planta dependen de una coordinación que no puede romperse de la noche a la mañana sin provocar daños enormes. Pero también entienden la lógica de fondo. Un Temex sometido a revisión permanente, con la amenaza constante de nuevos aranceles cayendo como espada de Damocles sobre cada acuerdo y cada decisión de inversión, no es un entorno sano para crecer. Es un ambiente que paraliza el futuro. Lo que el sector productivo quiere son reglas claras. Quiere un socio confiable. Quiere estabilidad. No quiere depender de un gobierno que pueda cambiar las condiciones del juego con un mensaje publicado en redes sociales a las 3 de la mañana. La apuesta mexicana es arriesgada. Sí, pero la recompensa también es enorme. Estabilidad, respeto y un entorno comercial predecible. Eso, para una economía integrada como la mexicana, no es un lujo. Es una necesidad estratégica.
Y mientras todo esto ocurre en los espacios diplomáticos, empresariales y sindicales, las redes sociales están ardiendo. La etiqueta soberanía mexicana se volvió tendencia en cuestión de minutos. Miles de ciudadanos comenzaron a expresar orgullo, respaldo y entusiasmo ante una postura que consideran, por fin, a la altura del país. Hay un sentimiento generalizado de que México está negociando de tú a tú, sin bajar la mirada, sin agachar la cabeza y sin pedir permiso para defender lo suyo. Incluso analistas políticos que suelen ser críticos del gobierno en otros temas están reconociendo la audacia de la medida y la solidez estratégica detrás de este movimiento. Pero la pregunta más importante es otra. ¿Cuál es el objetivo real detrás de todo esto? Porque lo que viene a continuación revela que el plan mexicano va mucho más allá de unos aranceles. Mucho más allá. Esta estrategia no se limita a quitar impuestos al acero o al aluminio. Lo que estamos viendo es apenas la primera pieza visible de un tablero que se ha venido construyendo en silencio durante meses. El objetivo de largo plazo que empieza a desprenderse de esta acción es mucho más ambicioso, una transformación completa de la identidad económica de México. Dejar de ser visto solamente como el país de las maquiladoras. Dejar atrás esa imagen de México como un simple centro de ensamblaje barato, donde llegan los diseños de otros países, se arman los productos, salen rumbo al extranjero y el verdadero valor se queda fuera. Esa percepción, esa etiqueta y esa trampa económica es precisamente lo que esta jugada busca romper desde la raíz. Porque al obligar a fortalecer la cadena de suministro de Norteamérica, México no solo se defiende, se coloca en el punto central de un fenómeno global que ya no tiene vuelta atrás. El nearshoring. Después de la pandemia, después de las tensiones geopolíticas en Asia y después de ver cómo cadenas completas de suministro se desplomaban por depender de fábricas ubicadas a 1.200 kilómetros de distancia, se convirtió en una conclusión inevitable para empresas de todo el mundo. Hay que acercar la producción a los mercados finales. Hay que construir cadenas más resistentes. Hay que dejar de ponerlo todo en una sola canasta al otro lado del planeta. Y frente a esa nueva realidad, la pregunta es directa. ¿Quién está mejor colocado para capturar esa ola? México. México tiene una geografía irrepetible. Tiene una frontera de más de 300 kilómetros con el mercado más grande del mundo. Tiene talento humano, ingenieros, técnicos, operadores especializados y una fuerza laboral que el mundo ya está volteando a ver con otros ojos. Pero ahora México tiene algo más, algo que durante mucho tiempo hizo falta. Una política exterior con columna vertebral, una postura que exige respeto en lugar de pedirlo como favor. Y eso cambia por completo el tablero. Esto no es una maniobra defensiva. Esto es una ofensiva estratégica para atraer miles de millones de dólares en nuevas inversiones, para generar empleos de alto valor, no únicamente puestos de ensamblaje, sino trabajos vinculados a manufactura avanzada, diseño, ingeniería y tecnología. Es el intento de dar ese salto cualitativo que generaciones de mexicanos han esperado durante décadas y que tantas veces se pospuso por falta de decisión política, por miedo a incomodar o por no plantarse frente a quien fuera necesario. Piénsalo como un boxeador que durante años recibió golpes, no porque no tuviera fuerza para responder, sino porque estaba esperando el momento exacto, el ángulo preciso, el instante en que un solo contragolpe bien colocado pudiera cambiar por completo el resultado de la pelea. Ese momento parece haber llegado. Y aquí es donde el plan completo empieza a revelarse. México no solo está defendiendo el acero y el aluminio. México está redefiniendo qué tipo de socio quiere ser y, sobre todo, qué tipo de trato exige recibir. La revisión del TEMEC en 2026, que Washington veía como una oportunidad para imponer nuevas condiciones, ahora se transformó en algo completamente diferente. Un referéndum sobre el respeto a México. Ya no se trata únicamente de cláusulas, porcentajes, reglas de origen o capítulos técnicos. Se trata de una pregunta de fondo. Si Estados Unidos quiere sentarse con México como socio o si pretende seguir tratándolo como subordinado. Y en esa diferencia está el corazón de esta crisis. Ahora, la pregunta que todos se hacen es la misma. ¿Qué sigue? Según las últimas actualizaciones, desde Washington emana un silencio tenso. La delegación de Jaime Songré abandonó el Palacio Nacional sin ofrecer declaraciones. Se espera una respuesta oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en las próximas horas, pero las primeras filtraciones de la prensa estadounidense ya revelan bastante. La movida mexicana los tomó completamente por sorpresa. Están desconcertados. No esperaban este nivel de confrontación directa. Y, sobre todo, esto es lo más importante, no esperaban que México tomara su propia retórica antina y la convirtiera en el arma que los deja sin defensa. En las próximas 24 a 48 horas pueden abrirse varios escenarios.
El primero, y probablemente el más previsible dado el historial de Trump, es una reacción furiosa a través de sus canales habituales. Podrían venir amenazas de nuevos aranceles, advertencias sobre abandonar el TMEC por completo o algún tipo de represalia diseñada más para hacer ruido político que para generar un daño real. Pero aquí entra el elemento que Washington no calculó. México no llegó improvisando a esta confrontación. México llegó con una estrategia, con respaldo interno, con lectura regional y con una carta que pone a la administración Trump frente a su propia contradicción. México no está jugando al engaño ni está lanzando amenazas vacías. El equipo de élite que se sentó en ese salón de Palacio Nacional lleva meses preparando una defensa legal, comercial y política para cada escenario posible, como un cirujano que antes de entrar al quirófano ya tiene calculada cada complicación que podría presentarse. No llegaron a improvisar. Llegaron con carpetas, rutas de respuesta, argumentos jurídicos y una estrategia diseñada para resistir presión, amenazas y cualquier intento de intimidación desde Washington. De acuerdo con lo que ha trascendido, ya existen listas de productos estadounidenses que podrían quedar sujetos a aranceles de represalia inmediatos. Pero no son listas hechas al azar. Están diseñadas con precisión quirúrgica para golpear sectores políticamente sensibles en estados clave para la elección estadounidense. Cada producto incluido tiene una razón. Cada industria apunta a un territorio. Cada territorio conecta con un congresista, con un gobernador, con un bloque electoral. En otras palabras, México no solo preparó una respuesta económica, preparó una respuesta política con impacto directo en el corazón del sistema de presión de Estados Unidos. El segundo escenario posible es que los asesores más pragmáticos dentro de la administración Trump logren convencerlo de algo que, aunque parezca contradictorio, tiene mucho sentido para Washington. La postura de México, en el fondo, puede ser útil para los propios objetivos estadounidenses. Podrían decirle que un México fuerte, estable y cooperativo en la contención de China vale muchísimo más que cualquier ingreso generado por los aranceles al acero. Podrían explicarle que empujar a México hacia una confrontación total sería dispararse en el pie justo cuando Estados Unidos necesita fortalecer su cadena de suministro regional. En ese caso, podríamos ver un intento de negociación discreta, una salida construida en privado, un esfuerzo por encontrar una fórmula que le permita a Trump salvar las apariencias. Tal vez intentarían eliminar los aranceles de manera gradual. Tal vez buscarían presentar el retiro como parte de un nuevo acuerdo con otro nombre. Tal vez venderían la decisión como una victoria estratégica de Washington. Pero, según nuestras fuentes, la postura mexicana no se mueve ni un centímetro. Nada que no sea la eliminación total e incondicional de los aranceles será suficiente. El tercer factor que habrá que observar con lupa será la reacción del Congreso estadounidense y del sector privado de ese país. Las industrias que dependen directamente del acero y del aluminio mexicano, automotriz, construcción y manufactura, empezarán a presionar a sus representantes con una urgencia que ningún político puede ignorar por mucho tiempo. No quieren una guerra comercial que dispare sus costos, que rompa sus cadenas de producción y que los deje en desventaja frente a competidores asiáticos. Saben que este conflicto, si escala, no se quedará en los discursos. Se va a sentir en fábricas, contratos, precios, empleos e inversiones. Por eso, es muy posible que veamos un lobby poderoso dentro de Washington empujando para que la administración Trump ceda ante la demanda mexicana. No por simpatía hacia México, no por generosidad diplomática, sino por conveniencia económica. Porque preservar la estabilidad del TMEC significa proteger millones de empleos en ambos lados de la frontera. Y cuando esos empleos empiezan a convertirse en presión política, el discurso cambia muy rápido. El balón, en este momento, está en la cancha de Washington. México ya hizo su jugada. México ya puso la condición. México ya dejó claro que no se sentará a negociar la revisión del TMEC bajo amenazas ni bajo castigos disfrazados de política comercial. Y entonces viene la pregunta de fondo. ¿Cuál es la conclusión que deja todo esto? Lo que viene ahora es el cierre que nadie en Washington quería escuchar. Lo que está claro es esto. México dejó de comportarse como un actor pasivo dentro de una relación asimétrica. Durante décadas, la dinámica parecía repetirse siempre igual. Washington presionaba, México cedía. Washington volvía a presionar, México volvía a ajustar su postura. Era un ciclo instalado casi como costumbre, con la puntualidad amarga de un reloj roto que siempre marca la misma hora. Pero hoy ese ciclo se rompió. Y no se rompió con gritos, insultos o amenazas sin fondo. Se rompió con algo mucho más sólido y mucho más difícil de desactivar, una estrategia. México respondió con la fuerza de la razón,
con una lectura precisa del momento y con una jugada que tomó las propias armas del adversario para regresarlas en su contra. Porque al final, una alianza entre naciones, igual que una alianza entre personas, solo puede funcionar cuando existe trato entre iguales. En el momento en que una parte impone y la otra solo aguanta, eso deja de ser una alianza verdadera. Se convierte en otra cosa. Y México ha decidido que esa otra cosa ya no va más. Este ultimátum no apareció de la nada. Es la culminación de un proceso. Es el resultado de entender que en el tablero de la geopolítica, la dignidad y la soberanía no se negocian en abonos, no se intercambian por acceso temporal a un mercado, no se guardan en un cajón esperando un momento más cómodo. La dignidad y la soberanía se defienden. Y en este caso, México decidió defenderlas usando el lenguaje que Washington sí entiende: comercio, presión política, estrategia legal y consecuencias concretas. La revisión del TEMEC en 2026, que Washington veía como una oportunidad para imponer nuevas condiciones, terminó convertida en algo muy distinto: un referéndum sobre el respeto a México. Y ese referéndum no empezó en julio del año que viene. Empezó hoy, dentro de ese salón de Palacio Nacional, donde un equipo de mexicanos miró de frente al enviado de Trump y no parpadeó. Las consecuencias de lo ocurrido hoy van a extenderse mucho más allá de la frontera norte. En Sudamérica, gobiernos que durante años se sintieron solos frente a la presión de las grandes potencias económicas están tomando nota. En Europa, cancillerías que llevan años denunciando el unilateralismo de Washington ven en México a un aliado inesperado, un país del sur global que no pide permiso para exigir respeto. En Asia, analistas que siguen de cerca la disputa arancelaria entre Washington y el resto del mundo entienden que algo cambió. El mapa se está redibujando y México está sosteniendo el lápiz. Eso es exactamente lo que presenciamos hoy, un punto de inflexión. El gobierno de México entregó un ultimátum a Estados Unidos: la eliminación total de los aranceles al acero y al aluminio como condición no negociable para continuar con el TEMEC. Una acción respaldada por una estrategia que utilizó la propia agenda de Washington como palanca. Una jugada que colocó a la administración Trump en una encrucijada y que ya está generando una ola de apoyo nacional e internacional que sigue creciendo mientras hablamos. Seguiremos monitoreando esta situación de cerca y les estaremos informando cada actualización tan pronto como esté disponible. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está en juego, dale me gusta para que más mexicanos puedan verlo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna actualización, porque esto puede moverse muy rápido durante las próximas 48 horas.